Buenas noches, mi nombre es Felipe Tapia, del canal de YouTube Cementerio Inglés. En este video podrás escuchar dos relatos basados en experiencias reales ocurridas en casas antiguas. Si las historias son de tu agrado, te invito a darle me gusta al video, suscribirte y a activar la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevo material al canal. Esto ocurrió cuando tenía 10 años. Todas las noches me despertaba durante la madrugada y sentía que alguien me estaba observando. Recuerdo que esa casa en donde vivía era muy oscura, muy fría, y más de alguna noche me levanté a dar vueltas por la casa para ver si veía algo extraño, pero solo veía las sombras que proyectaban los muebles. La casa está ubicada en un sector antiguo del llano en Coquimbo, así que era una casa amplia y con piso de madera que normalmente crujía al caminar por ella. Fue la primera casa antigua en la que viví y en ese entonces, no sé, sentía miedo incluso por los ruidos que hacía la casa durante el día. Yo estaba acostumbrado a vivir en casas pequeñas, no me acostumbraba a tener tanto espacio para poder deambular y andar caminando por ahí. Con mi familia vivimos cerca de un año en esta casa y cuando llegamos se sentía una energía o vibra muy extraña. Lo recuerdo muy bien porque mi mamá dijo que haría una limpieza con incienso o algo así. Ella es muy creyente de este tipo de cosas. Hizo la limpieza y al principio estuvo todo bien, pero con el pasar de los meses comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Un día, de la nada, se incendió una licuadora que mi mamá tenía en la cocina. Comenzó a incendiarse y ni siquiera estaba conectada a la electricidad. Estuvimos todos de testigo. No había ninguna razón para que esto sucediera. Nunca pudimos darle una explicación lógica. Cuando vivíamos ahí, mi papá tenía una imprenta en casa y se quedaba todas las noches en su espacio de trabajo imprimiendo boletas, facturas y cosas de ese estilo. Una noche, cerca de las 3 o 4 de la madrugada, él escuchó claramente a niños riendo y pensó que éramos mis hermanos y yo que estábamos jugando. Pero al ir a buscarnos para mandarnos a acostar nuevamente, no encontró a nadie. Al día siguiente, a la hora de almuerzo, nos comentó lo que había pasado y todos quedamos muy extrañados. Le dijimos que quizás tenía sueño por el trabajo, pero él aseguraba que estaba totalmente lúcido, que las voces y risas eran reales. Días después de que mi padre escuchara a estos niños que nunca estuvieron ahí, mi madre también tuvo un episodio muy extraño que se repitió varias veces. Podía suceder en cualquier momento. No ocurría en un horario en particular. Ella sentía voces de niños que le decían mamá, pero en la casa no había nadie más que ella. Otra cosa que se repetía en esta casa es que muchas veces se sentían aromas que no tenían ninguna explicación. Algunas veces se sentía como si recién hubieran cortado flores en un campo. Aromas frutales muy agradables. El olor a vainilla es uno de los que más recuerdo. Pero también había algunas veces que olía a carne putrefacta, como si hubiera alguna descomposición escondido hace mucho tiempo dentro de la casa. Era un olor muy desagradable. Esto de los aromas no ocurría siempre, pero ocurría en algunas fechas. Ya estábamos a mitad de año y esa noche también desperté en la madrugada. Me levanté porque me llamó la atención que en la cabecera de mi cama se reflejaba una luz que apuntaba directo a mi rostro. La cabecera de mi cama estaba junto a una ventana que permitía ver el patio interior de mi casa, así que me asomé por la ventana para ver qué era lo que emitía esa luz. Lo que vi
Hasta el día de hoy, con solo recordarlo hace que se me erice la piel. En el patio estaba una mujer levitando. Incluso podía ver la punta de sus pies en el aire. Era una mujer que estaba usando un vestido antiguo, pero se veía muy blanco, radiante. También tenía el cabello negro y muy alborotado. Me hizo recordar a la figura de Medusa. Ella miraba fijamente en mi dirección. Podía sentir el peso de su mirada. Pero lo que me resultó más extraño fue que esta mujer estaba usando como una máscara de hockey, o eso creía yo. Con el tiempo me di cuenta que no era una máscara lo que estaba usando. Yo estaba petrificado con lo que estaba viendo. Sentí cómo se me taparon los oídos de un momento a otro. También comencé a sentir un pitido en mi cabeza, como si fuera la jaqueca más fuerte que hubiera sentido alguna vez. En ese momento esta mujer se gira y avanza flotando hacia el interruptor de la luz del patio. Nunca me quitó los ojos de encima y yo tampoco a ella, pero vi claramente cómo la imagen de esta mujer cambiaba a mi madre vestida con su pijama de dormir, luego a ella, luego a mi madre, y así un par de veces hasta que se desvaneció. Ahí me cubrí con las frazadas y comencé a rezar. Fue lo único que se me ocurrió hacer en ese momento. Esa noche no pude volver a dormir. Me la pasé pensando qué era lo que había visto en el patio. Después de esto me costaba mucho dormir durante las noches. De hecho, en ese tiempo llamaron a mis padres desde el colegio porque me quedaba dormido en clases. Tenía miedo de dormir en mi casa. Sentía que esta mujer iba a estar ahí en mi ventana observándome. Un amigo de mi hermano pequeño también vio a esta mujer. Él se estaba quedando en nuestra casa y estaba lavando sus dientes después de comer, cuando siente una presencia a su lado. Se giró para ver quién era y ahí estaba ella. Logró verla solo una fracción de segundos. Le pregunté cómo era y la describió tal como yo lo había visto con su vestido blanco radiante. Pero me dijo algo que hizo que me diera cuenta de que no estaba usando una máscara de hockey cuando la vi. Él se dio cuenta de que la cara de esta mujer estaba completamente cortada y con muchas partes de la piel de su rostro desgarrada. No era una máscara de hockey, eran los cortes de su rostro lo que mi mente asoció a este tipo de máscara. A los meses después nos fuimos de esa casa. Como te había mencionado, alcanzamos a vivir solo un año ahí. Pasó el tiempo y ya siendo adulto, conversando con una amiga que nos visitaba cuando vivía en la casa del llano, me contó que ella también había visto a esta mujer. En ese año que vivimos en esa casa, mis padres iban a contraer matrimonio, así que el vestido de novia de mi madre estaba ahí colgado en su pieza. Mi amiga quiso probarse el vestido para ver cómo se le vería. Se fue a mirar al espejo y al ver su reflejo, no era ella quien estaba ahí. En el espejo estaba esta mujer usando un vestido muy parecido al traje de novia de mi madre. Rápidamente se quitó el vestido y se prometió que nunca más volvería a probarse un vestido de novia que no fuera el de ella. Esa es mi historia en esta casa, o lo que puedo recordar porque ocurrió hace mucho tiempo. Fue realmente tétrico y fuera de lo normal, pero la imagen de esta mujer la tengo grabada hasta el día de hoy en mi memoria. Hace algunos años atrás, mi madre arrendaba algunas habitaciones de nuestra casa a estudiantes universitarios, pues vivíamos en una casa antigua en Valparaíso, muy cerca de las universidades. La casa contaba con 8 habitaciones, distribuidas a lo largo de un pasillo por ambos lados. Al final de estas se encontraba la cocina, el baño y la puerta que daba al patio de la vivienda. 3 de las habitaciones estaban destinadas a mi madre, mi hija y a mí. El resto estaban todas en arriendo. Por aquel entonces, a principios de marzo, llegó a vivir con nosotros un joven a quien llamaré Marcelo. Él estaba en su 4º año de universidad y fue nuestro primer arrendatario. Era muy cariñoso, amable y respetuoso, por lo que con los meses pasó a ser muy cercano a nosotras. Marcelo ocupaba la primera habitación entrando a la casa, justo al lado izquierdo.
A veces llegaba acompañado con 2 de sus compañeros y se quedaba estudiando hasta altas horas de la noche, pero había otras ocasiones en las que nos avisaba que no llegaría después de clases. Fue en estas circunstancias en que sucedió algo inusual. Recuerdo que ese día Marcelo se fue temprano a clases y no lo vi durante todo el día. Llegada la noche, acosté a mi hija y me puse a estudiar, pues yo estaba cursando mi primer año de universidad. Al poco rato mi madre también se dispuso a dormir. Nos dimos las buenas noches y yo continué con mis estudios. Cerca de las 10 de la noche cerré con llave la puerta de calle y la mampara, pues sabía que Marcelo tenía llaves para poder entrar a casa si llegaba más tarde. A eso de las 2 o 3 de la madrugada escuché unos golpes en la habitación de Marcelo e inmediatamente su televisor se encendió con el volumen al máximo, lo que me asustó bastante. Salí de mi habitación y mi madre también. Nos encontramos en el pasillo y encendimos las luces para ver qué estaba ocurriendo. Le pregunté a mi madre si ella había escuchado entrar a Marcelo, pero ella me respondió que no lo había visto en todo el día y que las puertas de acceso estaban cerradas. Esto hizo que pensáramos que tal vez Marcelo había llegado enojado por una discusión con su novia o que a lo mejor había tomado de más, aunque esto era muy poco probable, pues nunca había llegado pasado de copas. Ante la situación, decidí acercarme a su puerta para saber qué le había pasado y si se encontraba bien. Tras golpear la puerta le pregunté: «Marcelo, ¿estás bien?». Pero no recibí respuesta. Solo se escuchaba el ruido ensordecedor de la televisión. Mi madre insistió en que golpeara más fuerte aún, porque con el ruido que había en la habitación de Marcelo era muy difícil que no se escuchara. Volví a golpear esta vez más fuerte y a repetir la pregunta, pero nuevamente no obtuve respuesta. Mi madre me dijo que viera si Marcelo había dejado sin seguro su puerta, que quizás no se sentía bien y no podía abrir. Armándome de valor, giré la perilla de la puerta y ésta se abrió. Dentro de la habitación estaba todo a oscuras, salvo por los destellos del televisor en un canal de cable que tocaba un tema de black metal, creo. Volví a hablar a Marcelo mientras a tientas buscaba el interruptor para encender la luz, hasta que lo encontré y pude iluminar la habitación. Mi susto fue aún mayor al ver que la habitación estaba vacía. Marcelo no había llegado y la televisión se había encendido por sí sola. Luego de revisar, solo pude notar que una fotografía de la madre de Marcelo se había caído junto a la televisión. Traté de apagar el aparato, pero me fue imposible. Ni el control remoto ni el botón manual funcionaban, así que simplemente lo desenchufé. Con mi madre quedamos petrificadas y no podíamos darle alguna explicación razonable al asunto, así que decidimos volver a nuestras habitaciones para tratar de seguir durmiendo. Al día siguiente por la tarde llegó Marcelo, muy alegre como siempre, y al vernos más serias que de costumbre nos preguntó si estábamos bien o si había ocurrido algo. Sin dudarlo y ante lo extraño del acontecimiento de la noche anterior, le contamos lo que había ocurrido en su habitación. Él, por supuesto, quedó muy asombrado y nos comentó que era imposible que la tele se encendiera por sí sola. Entonces, ahí le comenté que la fotografía de su madre era lo único que estaba fuera del lugar, pues había caído sobre el mueble donde estaba la televisión. Fue en ese momento en que Marcelo nos contó que su madre había muerto hace unos años atrás víctima de violencia intrafamiliar y que él se había refugiado en el trabajo y en sus estudios como una forma de no tener que pensar en ese trágico evento. Finalmente llegamos a la conclusión de que tal vez su madre, preocupada por la salud de su hijo, trató de dar una señal o un mensaje con este acto paranormal, para que Marcelo buscara la ayuda profesional que necesitaba para superar este drama familiar, pues él nunca quiso tratarse con algún psicólogo, a pesar de que incluso su novia le decía que lo necesitaba. Después de esa noche, nunca más sucedieron cosas extrañas en la habitación de Marcelo. Finalmente se tituló y ahora es un profesional y tiene una pequeña hija.